Buenas tardes, chicos. Este es el video que va a estar dedicado a la segunda meditación que aparece en esta obra que estamos estudiando de Descartes, que es, digamos, la inauguración formal y académica de lo que se denomina, desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna. Esta obra, las Meditaciones Metafísicas, en el fondo muestran, si ustedes recuerdan cuál es el itinerario metodológico de Descartes, en donde aparece esta dinámica meditativa que tiene que ver con concentrar la atención y a su vez medir y dejarse medir. Retomando esto, vemos que Descartes concentra la atención en el fondo en aquello que en la segunda meditación, de la cual les voy a hablar hoy, aparece expresado plenamente. Concentra la meditación en lo que se denomina el espíritu. Él está en la segunda meditación tratando de reconocerse, tratando de descubrir quién es a partir de las operaciones que puede hacer, empezando por las operaciones sensitivas que nosotros reconocemos en los 5 sentidos externos, la operación propia de la imaginación y la propia operación intelectual de concebir, de imponer condiciones que son lógicas a la propia conceptualización y a la propia comprensión de algo en particular. Estos principios, estas condiciones que hacen posible el conocimiento, Descartes las va encontrando en sí mismo, en lo que él denomina en mi espíritu. Está marcando en la segunda meditación una clara diferencia entre dos dimensiones, dos planos, diría yo, que él reconoce como bien diferentes y que son el plano de todas las percepciones externas, de esas cosas que los sentidos externos recogen como dato, como información, como percepción, y que no son yo, es decir, que no tienen que ver con lo que yo soy, con el quid, con el qué de lo que yo soy, y a su vez el plano de todas las operaciones que surgen de las capacidades que él reconoce en su espíritu, como sentir, imaginar, dudar, pensar, conceptualizar, razonar, argumentar, deducir. Está en esta segunda meditación desde una visión más de conjunto, distinguiendo dos planos fundamentales. El plano de la sensorialidad, de los objetos externos o de las percepciones que tienen que ver con lo exterior a él, y la interioridad propia manifiesta en este término, en este concepto que es el espíritu y que es el centro de su propia conciencia, de su propia autoconciencia, de la conciencia que tiene de sí mismo y de la conciencia que tiene de lo que él no es, y de las condiciones que el espíritu, sobre todo el intelectual, el racional, va imponiendo para que se pueda entender algo, para que se pueda percibir algo de manera, como él dice, clara y distinta. Entonces, en una primera lectura de esta segunda meditación, Descartes está proponiendo esta distinción tajante. Yo les diría una distinción irreductible. La palabra irreductible quiere decir que ningún plano se puede reducir y explicar en consecuencia de manera completa en función del otro plano. Por un lado,
el plano de la extensión, que tiene que ver con el plano donde están los cuerpos externos, y el plano del pensamiento, que no es un pensamiento entendido específicamente en su actividad puramente racional, lógica, deductiva, argumental o abstracta o abstractiva, es decir, esa capacidad conceptualizadora, sino que también incluye, cuando habla del pensamiento, todas las operaciones que tengan que ver con sentir desde los sentidos externos, a los cuales va a poner en duda, y también sentir internamente. Hay que diferenciar el plano de la sensación, dentro de este plano de la extensión, el plano de la sensación. Las sensaciones son los registros sensoriales relativos a mis 5 sentidos externos, y el plano de los sentimientos, la tristeza, la alegría, la dicha, la angustia, la expectación, la tranquilidad, la paz, la ansiedad, también son operaciones que Descartes instala reconociéndolas dentro de todo lo que es esto que él llama pensamiento, a lo cual, digamos, identifica con este plano del espíritu. Extensión por un lado, pensamiento por el otro, designan planos irreductibles. Y esto es lo que está haciendo Descartes en esta segunda meditación. Ahora bien, a lo largo de esta segunda meditación, ustedes encuentran, si no en la primera página, en la segunda, que Descartes se va a encargar de ir poniendo en duda las percepciones, el mundo externo, las sensaciones, es decir, queda puesto entre paréntesis todo predicado o toda predicación afirmativa que establece existencia sobre un mundo exterior al propio pensamiento, y todo juicio que predica cómo son las cosas. Porque, por ejemplo, si tomamos el caso de la cera, él lo que va viendo es que la cera, que al principio es blanca, y él dice que todavía tiene el aroma frutal, que todavía tiene la dulzura de la miel, de donde fue sacada, todas esas características que la cera tiene van a ir cambiando cuando él acerque la cera al fuego. Entonces, en definitiva, cuando él se pregunta qué es la cera la empieza a describir en términos de cualidades o atributos, pero que tienen que ver con el modo en que él percibe la cera desde sus sentidos externos. Cuando la cera es acercada al fuego, visualmente la cera cambia de aspecto. Seguramente la dulzura se pierde, seguramente la fragancia cambia, seguramente todas las sensaciones que son subjetivas, que hablan de cómo ese objeto cera impacta sobre mí, y en particular sobre mis sentidos externos, esas son las sensaciones, y esas sensaciones desde las cuales yo describo a la cera, en definitiva tienen mucho más que ver, plantea Descartes, con quien está observando la cera que con la cera en sí misma. Entonces, nuestros sentidos externos, al principio, describen los objetos en términos de lo que Descartes va a denominar cualidades secundarias. Las cualidades secundarias son las cualidades que provienen del encuentro y la interacción del sujeto con el objeto, en este caso la cera, el sujeto sería Descartes, y en esta interacción se hace un relevamiento de cómo el objeto va afectando, impactando en el sujeto y provocándole afecciones que son afecciones sensibles, afecciones sensoriales, afecciones que hablan del sabor, del gusto, del aspecto visual, etc. No obstante,
Descartes dice, cuando yo acerco el trozo de cera al fuego, a pesar de que la cera experimenta cambios visuales, olfativos, gustativos, táctiles, uno habla de la misma cera. Él lo dice explícitamente, seguimos hablando del mismo trozo de cera. Ahora, ¿en qué consiste que se predique esa mismidad de ese trozo de cera que ahora pasó al estado líquido y tiene otras cualidades sensoriales? Bueno, precisamente, Descartes dice, no vamos a dudar de que se trata del mismo trozo de cera. Ahora, esta mismidad, esta permanencia en la identidad a través de los cambios, nos está señalando que la identidad que permanece a través de los cambios no tiene que ver con las cualidades sensoriales que yo le atribuía a la cera y desde las cuales yo describía la cera como aspectos que estarían perteneciendo a la cera en sí misma. No, la permanencia de la identidad de ese trozo de cera ya no deviene de la permanencia de las cualidades sensoriales, porque estas son las cualidades que van a cambiar, sino de otras características que tiene la cera. En definitiva, la cera es un cuerpo, y el cuerpo implica el espacio, y entonces lo que sí podemos detectar de la cera es que esa extensión de cera que al principio está en estado sólido sigue siendo una extensión de cera en el espacio que ahora pasó al estado líquido y cambió sus cualidades secundarias. Es decir, cambió las cualidades que tienen que ver con cómo yo soy afectado por percibir ese trozo de cera que va cambiando del estado sólido al estado líquido por el contacto con el fuego. Entonces, la permanencia de la identidad del trozo de cera no es describible, no se fundamenta en las cualidades secundarias, sino en las cualidades primarias, que son las cualidades que ya no son captadas sensorialmente, sino que son captadas, dice Descartes, por el pensamiento. El pensamiento reconoce como condición de posibilidad para entender lo que es un cuerpo, que el cuerpo tiene una cierta extensión espacial, no en un plano, necesito 3 dimensiones, necesito al espacio de 3 dimensiones, para hablar de un cuerpo que a su vez ocupa una extensión tridimensional dentro del escenario del espacio tridimensional. Entonces, esto me parece que es fundamental. Descartes se está dando cuenta que las descripciones que nosotros hacemos de las cosas muchas veces en el fondo son autodescripciones, son descripciones de cómo las cosas nos impactan y nos afectan, y no descripciones que van detallando características de las cosas tal como son las cosas en sí mismas, y no en relación a cómo nos afectan a nosotros. Por eso, en estos términos, digamos, si uno describiera, por ejemplo, una fruta, la frambuesa, la cereza, la manzana, y uno diría, bueno, para hacer esta descripción voy a incluir en mi descripción la cualidad, el predicado o el atributo de dulzura. Cuando describo una manzana digo que es dulce. En definitiva, la dulzura no tiene que ver con una cualidad de la manzana en sí misma considerada. La dulzura es una cualidad que alguien le va a atribuir a la manzana cuando al probarla siente dulzura, percibe dulzura, experimenta que es dulce. Ahora, esa dulzura es el fruto de la interacción entre la manzana y el sujeto que la prueba. Esa dulzura no es una cualidad intrínseca a la manzana considerada en sí misma. Entonces es muy importante lo que Descartes está ya anunciando aquí y que de alguna manera recorre toda la Edad Moderna. La distinción entre las cualidades de las cosas, considerándolas tales como son en sí mismas, respecto de la distinción de todas esas cualidades o aspectos que le atribuimos a las cosas, pero que en realidad les atribuimos a las cosas y no pertenecen a las cosas, sino que están mencionando cómo las cosas nos impactan a nosotros.
¿Qué está poniendo entonces Descartes en primer plano para que nosotros lo observemos y no lo dejemos pasar? Que el sujeto cognoscente no solo es consciente y es autoconsciente en la medida en que es consciente de todo lo que él no es, medita, piensa en sí mismo estando junto al fuego ante ese trozo de cera, sino que además Descartes está diciendo que el sujeto que conoce impone condiciones a los objetos conocidos. Entonces, el cuerpo, la corporalidad, la dimensión corpórea, exige ser extensa. Quiere decir, exige ser espacial, exige ocupar una cierta medida del espacio, una cierta porción del espacio. La revelación de la propia conciencia y de la autoconciencia, desde el punto de vista activo, es decir, descubrimos en esta palabra pensamiento, analogada a la palabra espíritu, analogable en parte a la palabra conciencia y sobre todo a la actividad autoconsciente, Descartes detecta que hay un dinamismo, una actividad intrínseca al pensamiento. El pensamiento imagina, el pensamiento siente, el pensamiento conceptualiza, el pensamiento razona, y cuando Descartes en definitiva se pregunta ¿qué soy?, poniendo en duda toda la información que proviene de los sentidos, porque el genio maligno lo puede hacer en principio caer en la trampa de creer que él tiene un cuerpo, de creer que él está viendo un objeto externo, de creer que la cera es blanca, de creer que la cera tiene cierto aroma o cierto dulzor. El genio maligno lo puede engañar de todas estas cosas. Ahora, fíjense, hay una sola cosa de la cual el genio maligno no puede engañar a Descartes. No puede engañarlo respecto de su propia existencia, porque en la medida en que él se capta viendo, imaginando, sintiendo, percibiendo, razonando, conceptualizando, instantáneamente capta que para que esto ocurra, necesariamente él tiene que existir. Si no existiera, no podría ni sentir, ni percibir, ni imaginar, ni conceptualizar, ni razonar, etc. Entonces, más allá de que se pongan en duda los contenidos de esta actividad múltiple que tiene el pensamiento, en la medida en que esta actividad es percibida en acto como tal, se intuye la propia existencia como condición necesaria sin la cual no podría estar percibiéndose a sí mismo, dudando, sintiendo, percibiendo, razonando, conceptualizando, pensando en un concepto de pensamiento bastante extenso y laxo. Es decir, de lo que no me puede engañar el genio maligno es de que existo en la medida en que pienso, donde pienso significa todas estas cosas, porque al captarme pensando, necesariamente capto que estoy existiendo, porque si no existiera, no me podría captar pensando. Otra vez, pensar significa sentir, percibir, razonar, conceptualizar, etc. Es un registro muy amplio el que cubre el concepto de pensamiento en Descartes. Entonces, él encuentra esta primera evidencia, porque la primera meditación, ¿en qué se inspira? En una búsqueda de algo que diera certeza. Recordemos que la certeza es la seguridad intelectual que el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que conoce, experimenta porque el objeto que se le presenta con evidencia. La evidencia implica claridad y distinción. El objeto aparece con claridad y además es distinguible de todo otro objeto que dicho objeto no sea. Claridad, emerge con claridad y además emerge con una claridad distinguida, porque en esa claridad el objeto es distinguible de todas las cosas que ese objeto no es.
claridad y distinción, fundamentos de la evidencia, evidencia, fundamento de la certeza, que es una experiencia subjetiva. Recuerden que la certeza es más restringida que la verdad. Hay muchas verdades de las cuales no tengo una evidencia clara y distinta. No tengo una evidencia suficiente, completa como tal. Tengo indicios, tengo atisbos, tengo algunos fundamentos, pero quizás no sean suficientes. Y sin embargo, sigue siendo verdad, aunque yo no tenga evidencia. Con lo cual tampoco por eso, entonces, tengo certeza. Sin embargo, la verdad subsiste, es más amplia que la certeza. La certeza es una experiencia subjetiva de seguridad intelectual avalada y fundamentada por una evidencia clara y distinta. Entonces, Descartes capta instantáneamente en todos los contenidos del pensamiento, no que esos contenidos necesariamente sean verdaderos, pero capta en los contenidos del pensamiento la actividad propia de pensar. Y simultáneamente, al captar esa actividad propia de pensar, capta su existencia como condición de posibilidad necesaria para que esa actividad de pensar se pueda llevar a cabo, que está referida a los contenidos que el pensamiento o va sintiendo, o va imaginando, o va conceptualizando, o va razonando. La primera evidencia, entonces, es la propia existencia que se capta simultáneamente en la captación del propio acto de pensar, que está referido a los contenidos que dicho acto va a abarcar desde el sentir, desde la percepción, etc. Esta es la primera evidencia. Entonces, Descartes estaba buscando una primera evidencia. Estaba buscando, de algún modo, una primera verdad. ¿Es verdad que existo en la medida o en que sueño, o en que percibo colores, o en que siento alegría, o en que siento angustia, o en que estoy conceptualizando cierta esencia de una familia de objetos, o en que estoy razonando? Cualquier actividad de mi pensamiento, referida al contenido que fuere, me permite captar instantáneamente mi propia existencia como condición necesaria para que esa actividad de pensar se efectúe. Esta es la primera evidencia. No obstante, no es un hallazgo que a Descartes le va a permitir, en esta instancia de la segunda meditación, gritar triunfalmente que ya resolvió todo ese campo brumoso que su duda metódica fue abriendo y presentándole como una especie de pseudo-información, de pseudo-saber, muy provisorio, y que precisamente sigue estando entre paréntesis porque no encontró fundamentos suficientes para reconocer a todo ese espectro tan dudoso como un espectro de verdadero conocimiento, de verdadera captación de la verdad sobre el mundo e incluso sobre sí mismo. Eso sigue estando entre paréntesis. Pero es muy importante el hallazgo de esta primera evidencia, desde la cual él ya capta en su actividad de pensar su propio existir. Sigue estando en duda el qué, el quod, la pregunta ¿qué soy? Sigue estando entre paréntesis. Todavía no sabemos qué somos, diríamos con Descartes. Podemos decir que somos una cosa que piensa, donde pensar abarca todo este registro diverso y heterogéneo, desde la percepción sensorial, el sentimiento, la valoración, los estados de ánimo, la emoción, la conceptualización y el razonamiento. Somos una cosa, somos un ser que está referido a esta actividad. Y esta actividad de pensar está referida instantáneamente a la autoconciencia, que es simultánea a la conciencia de todas las cosas
que yo contemplo, que yo percibo, que yo experimento y que son diferentes a mí. Entonces, creo que es muy claro que la atención que implica toda meditación está centrada en la actividad de pensar, haciendo un registro de todo lo que puede implicar pensar, como lo ha hecho él, haciendo una distinción tajante entre el plano de lo que es externo a la actividad de pensar y el plano de lo que es intrínseco, íntimo a esta actividad misma de pensar. En esa distinción tajante aparecen dos planos de los cuales yo hablaba al principio: el plano de la extensión, el plano de lo externo y el plano de la interioridad intelectual que siente, percibe, razona, conceptualiza. El plano de la extensión siempre entonces va a estar referida al ámbito externo de los cuerpos, de las sensaciones externas, y el ámbito interno tiene que ver con esta actividad de pensar que al menos se manifiesta como una característica esencial al yo, a esto que yo llamo yo. Veremos después si los contenidos de esta actividad de pensar empiezan a tener alguna fiabilidad, alguna fundamentación, como para que se conviertan en saberes, en conocimientos, y no sean simplemente fantasmas perceptivos, productos de la propia imaginación o productos del propio pensamiento, sin ningún anclaje en una realidad que sea independiente del sujeto que conoce, que sea independiente del propio pensamiento que piensa. Esto lo veremos más adelante, pero ya hay algo que Descartes define como característica propia del yo. La conciencia, la autoconciencia, este salto cualitativo infinito que determina a la dimensión espiritual y que es correlativo a esta actividad de pensar, con todo el registro variado y heterogéneo que la actividad de pensar está abarcando, tal como Descartes concibe al pensamiento de una manera muy amplia, digamos, no específica. Bueno, este es el eje fundamental alrededor del cual gira esta segunda meditación. Yo creo que tienen que leer estas páginas sin apurarse, en una tonalidad que trate de recrear la tonalidad emocional, afectiva, no solo intelectual, en la que ustedes van descubriendo que Descartes está meditando en esta segunda meditación. Creo que también es un ejercicio meditativo para ustedes, que tienen que aprovechar como tal. Entonces, la tarea es leer la segunda meditación. Cuando nos encontremos este próximo miércoles, en el horario nuestro, voy a atender las consultas del primer video, de la meditación número 1 y también de todo lo que acontezca con este video en el cual yo estoy avanzando en la segunda meditación, que va a desembocar en la tercera meditación, obviamente, pero que además esta desembocadura es crucial, porque en la tercera meditación hay una resolución de casi todas las cosas más importantes que quedaron puestas en duda y entre paréntesis entre la primera meditación y la segunda meditación. Es decir, que en la tercera meditación hay una especie de viraje absolutamente decisivo que después nos llevará a completar las otras 3 meditaciones que faltan. Bueno, chicos, les agradezco que reciban este video y estamos conectados, a disposición de lo que necesiten, de las preguntas, nos vamos encontrando. Gracias y hasta pronto.